Sí, evidentemente se evidencia una descoordinación, pero principalmente una descoordinación de naturaleza política. Voy a conversar con Frank Casas, él es experto en esta materia. Y bueno, vamos a hablar de un par de temas, precisamente sobre este asunto, por ejemplo, lo que hemos estado comentando sobre el alcalde de la municipalidad de Magdalena y la posibilidad de usar guardaespaldas en el trabajo de los serenos, y también sobre lo que ha señalado el jefe o el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Jorge Angulo, respecto a que desde el punto de vista de la policía ya no iría más estado de emergencia en San Juan del Lurigancho y en San Martín de Porres. Señor Casas, bienvenido. Manuel, un gran saludo para ti y para todos los oyentes de Exitosa, a las órdenes. Bueno, primero me queda una gran duda, porque mientras que el señor Alberto Otárola, que es presidente del Consejo de Ministros, dice se está evaluando, el comandante general de la policía dice no, ya está definido, no hay más. Y me parece un poco raro porque uno dice que el que maneja políticas públicas, en este caso para seguridad ciudadana, debería ser la gente del Ejecutivo, en este caso el señor Otárola, y el que ejecuta, no decide, debería ser el de la policía, pero aquí parece que es al revés. ¿Cómo interpreta usted eso? Sí, evidentemente se evidencia una descoordinación, pero principalmente una descoordinación de naturaleza política, ¿no? Digamos, hay que tomar en cuenta de que las declaratorias de emergencia en realidad han surgido no necesariamente porque hay detrás una estrategia técnica para responder frente a las amenazas criminales, entre otras cosas la extorsión, sino básicamente porque existe una cierta presión de parte de algunos alcaldes sobre el ministro del Interior de entonces o el premier para que, digamos, esto se establezca así, bajo la figura de que a partir de ello va a haber mayor nivel de presencia policial, cosa que no ha ocurrido, ¿no? Entonces, básicamente, una especie de presión política, y sobre ello es lo que definen las autoridades, ¿no? Lo que ha dicho finalmente o digamos de alguna manera ha manifestado el comandante general es que no existe ningún tipo de argumento técnico detrás que, digamos, evidencie la necesidad de establecer una continuidad en el estado de emergencia. Y desde su punto de vista, ¿eso le parece bien? ¿No se justificaban estos estados de emergencia? ¿No sirvieron? No, simplemente no sirvieron porque no tuvieron un impacto positivo. De hecho, los últimos datos del INEI que te miden los niveles de víctimas de algún hecho delictivo, lo que te está diciendo es que se ha incrementado, ¿no? Ha pasado del 25% y ahora estamos en cerca del 28% a nivel nacional. O sea, se ha crecido en casi todos los delitos, ha crecido la manifestación y los daños hacia las víctimas. ¿Incluidos los distritos que tienen la declaratoria de emergencia? Por supuesto, incluidos los distritos. Lo que pasa es que aun cuando yo he escuchado que muchas autoridades manifiestan, ¿no?, que se ha reducido el índice delictivo. Ese índice delictivo ellos lo calculan a partir de los datos de denuncias, ¿no? Pero claro, que se reduzca la denuncia por algún hecho delictivo no quiere decir que haya menos delitos, lo que significa que muchas personas tienen miedo de denunciar o muchas personas piensan que denunciar es un acto casi inútil porque no confían en la respuesta policial. No quiere decir que menos denuncias signifique menos delitos. Por el contrario, significa que no están confiando en las instituciones para poder responder frente a delitos. ¿Por qué fracasa un instrumento tan importante como una declaratoria de emergencia, que es en realidad una situación de excepción para poder actuar y resolver un problema, en este caso específico, un asunto que está rebasado en San Juan del Lurigancho y San Martín, porque es la inseguridad? ¿Por qué fracasa? Porque el problema de inseguridad que tenemos que abordar es altamente complejo, ¿no? Que requiere y demanda una serie de actividades, entre ellas la posibilidad del estado de emergencia, pero no es la única. Tú quieres combatir a las diferentes causas que generan estas manifestaciones delictivas, contando un ejemplo, ¿no? La extorsión. No basta solamente con detener, digamos, la situación de controlar las libertades de las personas, sino que requieres, uno, controlar el contrabando y el mercado de armas y de municiones y explosivos. 2, demanda la investigación criminal. 3, demanda que tú controles este mercado de negro de celulares y de líneas telefónicas, que es la herramienta mediante la cual te extorsionen. 4, necesitas controlar este mercado de negro de datos personales, de nuestra información personal, que lo tienen los extorsionadores para
para hacernos daño. Entonces, hay un circuito de muchas acciones que se tienen que implementar en conjunto, en paralelo, de manera armónica, lo que, digamos, en el argot de las políticas públicas se llama como medidas de naturaleza integral, ¿no? Que no se ha hecho, ¿no? Entonces, claro, tú puedes implementar estados de emergencia, ¿no? Pero con esa única medida no vas a poder responder frente a un problema complejo. Ahora, Lo pongo en sí. otra analogía más simple, ¿no? Si tú quieres controlar el cáncer de una persona, no basta con darle un Panadol, ¿no? Es insuficiente. Okay. Necesitas darle otra serie de acciones para poder controlar y contener esta manera. Ahora, pero para la gente es muy popular la declaratoria de estado de emergencia. Digo la gente, o sea, no solamente los alcaldes que han estado pidiendo y efectivamente nace de una presión política. Y los alcaldes lo hacen porque sienten que para la gente resulta muy popular la declaratoria de estado de emergencia y más popular aún asociar la declaratoria de estado de emergencia a militares y la acción de militares como elemento disuasivo a la criminalidad. Y entonces mucha gente dice, claro, no funciona el estado de emergencia porque no han sacado militares. Si han sacado militares, han sacado a pasear, no para responder a la delincuencia. Creo que en el fondo, tío, lo que tú dices tiene mucho sentido, lo complemento. Lo que la gente busca es que se reduzca la impunidad, ¿no? Es decir, oye, yo lo que necesitamos es más mano dura porque, digamos, los delincuentes están haciendo lo que se les da la gana y necesitamos que los delincuentes no lo suelten, sino que el crimen no quede impune y terminen presos. Y de esa manera hacer que otros delincuentes ya se abstengan de cometer el delito porque saben de que tienes un Estado que responde con dureza si cometes o dañas a otra persona. Ese es un sentir, ¿no? Pero ni eso siquiera se plantea, porque ya hemos visto que muchas veces las investigaciones no terminan en nada, hay corrupción detrás de muchas veces en el sistema de justicia, ¿no? Pero aún cuando tengamos un Estado con capacidad de implementar mano dura y realmente colocar penas durísimas y que estas se ejecuten y se cumplan, incluso eso no va a detener el delito, porque para prevenir el delito tú requieres muchas medidas adicionales a la mano dura. Entonces, la mano dura no basta, es insuficiente para controlar estos fenómenos, ¿no? Que tienen una naturaleza mucho más compleja. Correcto. Finalmente eso se trata de relaciones sociales, no hay que olvidar de eso, ¿no? Entonces, sí se requieren otras medidas que no son que sean algo novedosas, eso se sabe, está escrito, hay mucha experiencia internacional. Y entre las medidas, esta que se ha hecho muy popular en estos 2 últimos días, lo que ha propuesto Francis Allison, alcalde de Magdalena, que los serenos estén acompañados, o por lo menos el conductor, el chofer, de un elemento de seguridad personal. ¿Le parece una buena idea? Mira, y para mí tiene muchos problemas de fondo eso. Un primer problema de fondo, que más allá de la discusión seguramente legal, que luego va a venir, ¿no? Y seguramente va a haber cierta interpretación del Tribunal Constitucional, porque realmente está ajustando, utilizando, haciendo un acomodo de la ley muy, muy fina, pero eso lo tendrán que resolver los abogados. A mí me parece que el problema de fondo es una institución municipal, civiles, tienen la necesidad, digamos, están facultadas para aportar armas y plantear estrategias frente al crimen. A mí me parece que eso no es posible. Y no es posible por varias circunstancias. En primer lugar, porque tú ya tienes una policía nacional, aunque escasa y limitada, tú deberías concentrarte en hacer que esa policía sea mucho mejor entrenada y crezca en número para poder responder frente al delito. En segundo lugar, ¿cómo es que se gestiona a ese personal de guardaespaldas, entre comillas, conjuntamente con el serenazgo? Si sabemos que, por ejemplo, para el caso del serenazgo hay muchos problemas de gestión del recurso humano, muchos serenos que no están debidamente entrenados, muchos serenazgos que, digamos, no tienen siquiera la capacidad de portar un chaleco antibala porque no tienen la preparación física, no reciben necesariamente todos entrenamientos de carácter militar, de inteligencia para poder responder frente al delito. Es decir, a mi criterio, las municipalidades es muy poco lo que pueden hacer en materia de lucha contra la criminalidad o las organizaciones criminales, porque es un trabajo de naturaleza policial, donde se tienen que, digamos, concentrar las municipalidades, el serenazgo, es en el trabajo que tiene que ver con el orden de sus barrios, es decir, el ornato público, hacer que no haya borrachos en las calles, que también generan victimización y violencia, que no haya personas que estén molestando a las mujeres y que no puedan transitar, ni tampoco niños en la calle. Ese es el trabajo de orden municipal que se requiere para la seguridad ciudadana, la fiscalización de los mercados informales. Pero muchos alcaldes insisten en participar en trabajo de naturaleza, que es
básicamente de las fuerzas del orden que no les corresponde y por eso tienen la intención de armarlos. Pero eso no tiene ningún sentido, no existe ningún símil en ninguna parte del mundo que se haya implementado. Correcto, muy bien, muy gentil. Frank Casas ha estado con nosotros, experto en temas de seguridad ciudadana. Que tenga buen día, señor Casas. Con todo gusto, Manuel. Gracias.